discusión acerca del Estado. El Estado y el marxismo, ¿no? Si nosotros tendríamos que ubicarnos, ¿sí?, dentro de lo que es el recorrido de esta unidad, veríamos, ¿sí?, esta discusión propia del marxismo y de debates en torno a la figura del Estado, ¿no? ¿Cómo se pensaba al Estado del marxismo, ¿sí?, o desde una lógica del marxismo propiamente dicho, como el comité ejecutivo de la burguesía? Ahora la pregunta es esta, ¿no? Nosotros obviamente estamos analizando el manifiesto, por ejemplo, del Partido Comunista, donde Marx lanza esa frase de que el Estado es el comité ejecutivo de la burguesía, pero en el devenir histórico, en el propio devenir histórico, y en la aparición, por ejemplo, del siglo XX y del estado de bienestar keynesiano o el welfare state, ¿sí?, podríamos pensar, ¿sí?, ya al Estado como el comité ejecutivo de la burguesía. Inclusive antes, ¿sí?, ya me parece que hay una ruptura con este pensamiento en la propia redacción que hace Engels, ¿sí?, de la lucha de clases en Francia. ¿Podemos seguir pensando al Estado como un instrumento de dominación? Desde mi punto de vista, sí. ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Y, qué sé yo, lo pienso en las instituciones, el Estado, la educación, por ejemplo. O sea, todos a partir de una ley de educación que tenemos, todo niño que nace en Argentina, o el que no nazca en Argentina, los extranjeros también, sí o sí tienen que ir a la escuela, a educarse, una forma de socialización y demás. Y sí o sí no vas a aprender lo que vos tengas ganas o lo que el chico tenga ganas o vos como padre tengas ganas que aprenda. Digamos, ya hay un formato de lo que se va a dar, ¿no? Y a partir de eso, o sea, se baja cierta línea, me parece. Bien, lo que está haciendo hincapié por ahí Julio es en esa visión más de Althusser, y yo le había recomendado la lectura de un libro que se llama Ideología y aparatos ideológicos de Estado, ¿no?, donde va a decir, ¿no?, cómo las instituciones y los aparatos ideológicos de Estado y aparatos represivos de Estado actúan en tándem para, por un lado, producir, ¿sí?, o reproducir la fuerza de trabajo que necesita el sistema, y por el otro lado, las relaciones sociales de producción, ¿no? Me parece que va en ese lado lo que está diciendo Julio, ¿no? Cómo, en definitiva, todo el entramado institucional estatal, ese complejo entramado institucional estatal, está al servicio, ¿sí?, de un sistema de producción capitalista. Esto es, por ejemplo, lo que va a decir, ¿sí?, un autor como Althusser. ¿Bien? Pero hay otras visiones acerca de la función del Estado que surgen del propio marxismo. ¿Bárbara? Profe, yo también coincido con Julio, pero igual es como que, si bien tiene como, cuando lo hablamos en la clase con Luciano, él había dicho una marca de nacimiento capitalista. Si bien tiene eso, es como que igual como que no se puede no intentar participar adentro del Estado en la lucha de clases, porque es algo que no se puede salir de ahí. Los textos lo hablan, de que como que la lucha en las calles tiene que ser complementada con esto, con una participación en el Estado, pero como siempre sabiendo que es capitalista de por sí, que no hay que cerrarse solo en eso. Yo coincido ahí, porque se caería como en algo que termina siendo parte de lo que querés destruir y no te servís de eso para tu objetivo. Como que perder de vista el objetivo hace que pierdas de vista que el Estado es capitalista. Bien, eso por un lado, ¿no? Pero además nosotros tenemos que pensar, ¿sí?, en cuál era la propuesta propia del marxismo. ¿Qué hay que hacer con el Estado? Y destruirlo, ¿no? Bueno, ¿de qué manera? ¿De qué manera se destruye el Estado? El texto tiene una cita de Marx que dice: no se puede pinchar con alfileres lo que
lo que debería destruirse a mazazos Bien. a partir de la revolución. Bien, pero ¿por qué? Porque surge la discusión, ¿sí?, entre reforma y revolución. Pero ¿por qué surge esta discusión entre reformistas y revolucionarios? ¿Sí? Porque evidentemente, ¿qué es lo que va consiguiendo los proletarios? ¿Qué van consiguiendo? ¿Derechos? Sí, bueno, derechos, pero además van consiguiendo, sobre todo, y esto no hay que perderlo de vista, participación en el Parlamento. Ahí está Bárbara, bien lo mencionaba, hay una participación parlamentaria que va creciendo cada vez más, ¿no? Y después hay una discusión, porque evidentemente todos los que participaban dentro de la representación parlamentaria, había una distancia muy considerable entre la forma de vida que llevaba un obrero, un proletario, ¿sí?, a un representante parlamentario, ¿no? Entonces, una de las En el críticas que texto, se va a hacer es que se aburguesaron, ¿no? claro, en el texto dice que se aburguesan y se pregunta cómo la socialdemócrata, el partido que tenía, no sé, 32 diputados, una cosa así, termina votando a favor de el endeudamiento para la guerra, una cosa así. O sea, Bien, cuando sí, sí, está en sí. el Ahí, transcurso de... ahí vemos contradicciones, ¿no? Vemos una serie de contradicciones en lo que mencionaba Julio, ¿no? En cómo, en definitiva, esta representación, en vez de terminar favoreciendo a los intereses, ¿sí?, de este sector del proletariado, termina, ¿sí?, perjudicándolos, ¿no? Ahora, hay dos vías y dos caminos, ¿sí? Primero decía Bautista, bueno, hay que destruir al Estado, y después, sí, que se instale la dictadura del proletariado a través de una vía insurreccional, sí, no hay que perder de vista esto. La finalidad para el marxismo y el objetivo del marxismo es tomar el Estado por las armas. Tomar el Estado por las armas, ¿sí? E instaurar una dictadura del proletariado para abolir, ¿sí?, las contradicciones de clase, ¿sí? Pero ¿qué es lo que están viendo? Están viendo también que lejos, ¿sí?, de sepultar al capitalismo y cavar, ¿sí?, su fosa, de destruir al capitalismo, las crisis sirven de nuevos reordenamientos de capital y conformación de nuevos trust o monopolios, ¿sí? Entonces, hay otra discusión aquí también presente. ¿Hay una crisis del capitalismo o hay reordenamientos de capital? ¿Sí? Parece muy difícil entenderlo, pero es más sencillo de lo que parece. Nosotros sabemos que el capitalismo, cursaron economía, ¿sí?, tiene crisis cíclicas, ¿no? Tiene como épocas de bonanza y épocas de crisis. Pero hay un cuestionamiento también a esta idea de la crisis en el capitalismo. ¿Existe tal crisis en el capitalismo? ¿O en verdad, sí, lo que se está produciendo en la economía es un reordenamiento de capital donde las empresas más grandes terminan absorbiendo como pulpos a las pequeñas y medianas empresas? Como una reestructuración del capitalismo, hoy podríamos decirlo como una metamorfosis del mismo, una mutación del diagrama, ¿no? Habíamos hablado esto desde una visión más deleuziana, ¿sí? De cómo siempre uno cree que comprende que las lógicas del funcionamiento del capitalismo, y en definitiva, cuando nosotros creemos comprender las lógicas del funcionamiento del capitalismo, ya mutó de forma, cambió de forma y logró establecer una nueva forma de dominación, ¿no? Entonces, me parece que, por un lado, está cuestionándose la vía insurreccional, ¿sí?, reforma o revolución, ¿sí? Va a haber un sector que representa, en definitiva, los intereses también de la clase trabajadora, ¿sí? Y esta visión auspiciante de que cada vez se van logrando más bancas en el Parlamento, como señalaba Bárbara, ¿sí? Van a decir, bueno, quizás el camino no sea una revolución o un gran asalto, sino una reforma para después restablecer o establecer la revolución, ¿sí? Y acá vamos a encontrar una mujer
¿Cuál es esa mujer que vamos a encontrar que va a abogar por la idea de una reforma? Rosa Luxemburg. Bien, está Rosa de Luxemburgo, ¿no? Rosa de Luxemburgo va a ser, ¿sí?, una de las vertientes críticas, obviamente, de esta visión más insurreccional del marxismo, que va a abogar por la construcción, ¿sí?, de una sociedad socialdemócrata, ¿no? Y acá aparece otro significante, que es la idea de la democracia, ¿sí? Una idea socialdemócrata de que a través, ¿sí?, de ocupar los espacios estatales, el proletariado va a poder establecer la revolución. Entonces se prescinde de un elemento que había sido central en todas las tesis marxistas, que es la idea, ¿sí?, de una insurrección y de una toma por asalto del Estado, ¿no? Eso como primera medida. Después los debates obviamente continúan. Yo le hacía otra pregunta. ¿Es posible pensar ya en el siglo XX, con la aparición de los estados de bienestar keynesianos, en el Estado como un instrumento de dominación, ¿sí?, de clase? ¿Cómo comprendemos y cómo entendemos a un supuesto instrumento de dominación de clase, o que un supuesto instrumento de dominación de clase como el Estado termine beneficiando con derechos a los sectores trabajadores? Que se siente alguien, ¿sí?, filomarxista y me explique, ¿sí?, el estado de bienestar keynesiano bajo una doctrina, ¿sí?, ortodoxa del marxismo, ¿no? A mí me parece que acá hay que ver diferentes vertientes. De hecho, si nosotros vamos a los escritos de juventud de Marx, nosotros leímos algunos de ellos, ¿sí?, en la Gaceta, ¿sí?, como El robo de la leña, vamos a ver que su visión, ¿sí?, acerca del Estado no es la que tiene después cuando redacta, por ejemplo, el Manifiesto Comunista. No es la misma, no es el comité ejecutivo de la burguesía. Pero aparece otra de las cuestiones también que parece central. Bien, perfecto, tomamos el Estado a través de una reforma, ¿sí?, de ocupar espacio en el Parlamento. Pero que nosotros tomemos el Estado, ¿sí?, ¿quiere decir que automáticamente va a haber una abolición de la propiedad privada? Porque esto es otro de los grandes interrogantes. ¿Qué pasa con la propiedad privada? ¿Se elimina la propiedad privada? Que es uno de los cimientos bajo los cuales se construye no solamente la sociedad capitalista, sino el Estado mismo. Las bases de la conformación de los estados modernos están centradas en esta idea de la propiedad privada. Aún hoy lo podemos discutir, ¿no? Lo podemos discutir en términos de garantías o de derechos constitucionales, ¿sí? No me quiero poner en jurista, ¿sí?, porque no lo soy, pero evidentemente dentro de nuestra Constitución Nacional hay artículos, por un lado, ¿sí?, que garantizan la propiedad privada, y hay artículos que dicen que, por ejemplo, todo el mundo tiene el derecho al acceso a una vivienda digna. Para establecer, por ejemplo, esta serie de contradicciones que no solamente son propias del marxismo, sino que también están presentes en el debate político hoy día. Por otro lado, también ustedes estaban viendo una cuestión que me parecía fundamental resaltar, y que también ha sido una cuestión de debates, de profundos debates dentro de la teoría política, que es el tema del determinismo económico, ¿no? Nosotros veíamos, y ustedes lo vieron en sociología, supongo que también en filosofía, y lo ven nuevamente en teoría política, que para el esquema de Marx, que de este edificio, ¿sí?, o esta estructura o esta metáfora del edificio, ¿qué elemento determina la superestructura? Lo económico. Lo económico, ¿no? La infraestructura, ¿no? La infraestructura tiene esa capacidad, o la propiedad privada de los medios de producción, de determinar todo el edificio de construcción de un ordenamiento jurídico, de leyes, de moral, de religión, ¿sí?, que en definitiva van a ser colonizados de alguna manera por
por la burguesía, que una vez conquistado, dice ahí en el manifiesto comunista Marx, una vez conquistado globalmente todos los mercados, ¿sí?, se va a lanzar hacia la conquista del poder político. Pero bueno, acá hay otra discusión que me parece que estaba centrada en ese trabajo, en la elaboración del trabajo práctico número 2, ¿sí?, que es esta idea de qué predomina más, ¿sí?, si la economía o la política. Y todas, ¿sí?, evidentemente, si nos hacen esa pregunta en rápido, o de una forma rápida, ¿qué vamos a decir? ¿Que hay un predominio de qué? ¿De los asuntos económicos sobre los políticos o de los políticos sobre lo económico? ¿De qué se discute permanentemente política? De la economía. Siempre De la está lo economía. económico. De lo económico. Básicamente Bautista. todos los discursos políticos se basan en propuestas para bajar la inflación, la suba del salario, la baja de los precios. Entonces, en sí la política gira en torno al equilibrio económico. Bien, pero ¿podría ser pensado desde otro lugar? ¿Podríamos, por ejemplo, pensar, ¿sí?, a los asuntos políticos como primordiales, ¿sí?, como una economía subordinada, si se quiere, a los asuntos políticos? ¿Es posible pensar esto? Es que la economía es muy importante también por lo político. Creo que desde mi punto de vista irían de la mano casi las dos. Porque necesariamente lo político va a necesitar o defender lo económico o en otras ocasiones criticarlo. Pero es como que siempre lo necesita. Para mí poder se puede, por ejemplo, cuando en vez de plantear los asuntos económicos, por ejemplo, del país, se piensa en la calidad de dependiente, por ejemplo, de nuestro país. Ahí se estaría pensando más desde un punto de vista político, ¿puede ser? Sí, a mí me parece que, obviamente, nadie va a negar la importancia que tiene la esfera económica sobre la esfera política dentro de la resolución de conflictos, ¿no? Pero hay algo que tiene que estar, para mí, centrado desde nuestra visión de la ciencia política y del profesorado también, de abogar por un predominio de la política, ¿sí? La economía no te puede dictar, ¿sí?, evidentemente, todo lo que vos tenés que hacer. Pongo un ejemplo, ¿sí? Y me parece que es bastante actual este ejemplo. Nosotros podemos privilegiar, ¿sí?, el pago al Fondo Monetario Internacional, haciendo un privilegio de la economía, pero evidentemente, ¿cómo va a ser la calidad de vida, ¿sí?, de la gran mayoría de los ciudadanos, ciudadanas en la Argentina? Y ahí hay un predominio de decisiones económicas por encima de políticas. ¿Sí? La economía tiene que ponerse o debe ponerse al servicio, ¿sí?, de la política. Tiene que ser la política, y esto es, a mi entender, ¿sí?, la que le marque el camino a la economía, ¿sí? Por ahí los filos kirchneristas de este grupo van a decir, bueno, sí, hay que gobernar, pero hay que gobernar con toda la gente adentro, ¿no? Esta idea... Sí, ¿sí?, pero a ver, las elecciones, digamos, que fueron ahora las PASO, ¿cuál era el gran problema coyuntural de la sociedad en general? La salud, digamos, el COVID y demás. Más allá de la cantidad de días de la cuarentena, creo que estuvo bien porque había que rearmar el sistema de salud. Y las vacunas, dentro de todo, llegaron. O sea, hay países que todavía están tratando de conseguir vacunas. Y aún así, la gente privilegió lo económico, ¿no? O sea, lo importante era la salud, pero la gente a la hora de votar votó lo económico. Sí, pero a ver, me parece que el esquema de pensamiento va más allá, va en el sentido de que desde una visión netamente economicista, ¿sí?, no voy a decir monetarista, bueno, voy a decir monetarista, uno podría entender inclusive en términos de costo-beneficio esto, ¿sí? Si nosotros pensamos en términos de la cuestión del management, ¿sí?, de la racionalidad propia, ¿sí?, de la economía, podemos pensar de que el trabajador es un costo, ¿sí?, y que las empresas siempre van a querer maximizar sus beneficios. Si el trabajador es un costo, bueno, lo despedimos.
Eso es que la economía esté, ¿sí?, por sobre la política. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente: la política tiene que marcarle a la economía cuáles son los asuntos a resolver. Si no queremos tener un escenario de conflictividad social muy grande, ¿no? Digo, si queremos tener un escenario muy parecido, evidentemente, a los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre del 2001, volvamos de nuevo a las viejas recetas y a los viejos modelos neoliberales, ¿no? El neoliberalismo, en definitiva, esto es lo que promulga, ¿no? De que la economía se transforme, ¿sí?, y el mercado sobre todo, en el asignador de recursos por excelencia dentro de una sociedad, ¿sí?, y se relegue a su mínima expresión, por ejemplo, la función estatal, la función política. Sí, por mi parte, yo creo que peca mucho Marx. O sea, una de las críticas, por lo menos que yo había visto en creo que en sociología también nos habían dado una crítica parecida, que era que peca mucho de economicista. Y a mí me parece que sí, por lo menos. Yo creo que, por ejemplo, cuando habla, por ejemplo, el primer hecho histórico es de cómo se explotan los materiales, ¿no? La materia prima, digamos. Para mí no. Yo tengo una visión, digamos, en tanto más ligada hacia la política o lo social. Sí, en verdad, ¿qué es lo que no nos permite pensar, por ejemplo, o pensar desde un lugar netamente determinista de la economía, ¿no? El marxismo va a pensar, ¿sí?, de que las condiciones objetivas tienen que estar dadas para hacer la revolución, por ejemplo, ¿no? Ese es un viejo apotegma que tiene todo militante del Partido Obrero, ¿no? Pero, y acá hay una discusión. Evidentemente nosotros tenemos que quedarnos sentados a que vengan las condiciones, o que las condiciones objetivas en un desarrollo de la historia lineal se desarrollen para yo realmente tomar las riendas, ¿sí?, y accionar y ejecutar y construir una sociedad alternativa donde se disipen determinadas disparidades. Me tengo que quedar esperando a que ocurra, como si eso va a ocurrir de una forma casi mágica, ¿no? A mí me parece esto, ¿no? Como que, bueno, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre que las condiciones objetivas estén dadas para hacer la revolución? Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Ahí, bueno, va a haber toda una vertiente, por ejemplo, de reformulación de estas categorías conceptuales del marxismo, sobre todo de la parte de Lenin, que va a señalar, bueno, no tenemos que esperar a que las condiciones objetivas estén dadas para hacer la revolución, sino nosotros lo que podemos hacer es de un efecto más catalizador, ¿sí?, de esas condiciones, y todo el día, ¿sí?, estar, no digo todo el día, ¿no?, pero estar pensando determinadas estrategias para acelerarla, ¿sí? Si no, evidentemente nos podemos morir sin que las condiciones objetivas estén dadas para hacer una revolución, ¿no? Y ahora, si nosotros nos tendríamos que ubicar dentro de este debate acerca de la democracia y el capitalismo, ¿no? Nosotros, bueno, ustedes, como buenos estudiantes, buenas estudiantes de ciencia política lo saben, la democracia, ¿sí?, demos, pueblo, cracia, kratos, poder, ¿sí?, o gobierno del pueblo, tiene como uno de esos principios lograr la isonomía, es decir, lograr la igualdad, ¿sí?, dentro de una sociedad. Ahora, ¿hay compatibilidad de la democracia con el capitalismo? ¿Es compatible pensar, por ejemplo, un capitalismo democrático? Yo me acuerdo de una frase que me había dicho un profesor de secundaria, que, o sea, no va al caso, bueno, un poco, que dice: la democracia es la tiranía de las minorías, o algo por el estilo me había dicho en un momento. Y yo creo que sí, pero no si se toma del sentido literal, en tanto democracia, por ejemplo, griega, digamos. O sea, esa democracia directa no es impensable hoy en día. Sí, me parece que eso fue un debate de la clase anterior, ¿no? Eso fue un debate de la clase anterior, de que hablamos del gobierno Me lo preparé, pueblo,
o gobierno de los políticos, ¿no? Ya, ahora ya dejamos esa discusión de José Núñez de democracia directa o indirecta, lo pensamos más con el republicanismo. Lo pienso en términos de lo que también estaba pensando recién Julio, en una crítica que le hace Borón a esa incompatibilidad que existe entre un sistema, una forma de gobierno que piensa y que tiene como horizonte la desigualdad y un sistema de producción capitalista que lo que hace, ¿sí?, permanentemente es generar grandes desigualdades, concentración de la riqueza, que cada vez aumente más la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Digo, hay compatibilidad entre una forma de gobierno que está ocupada, ¿sí?, sustancialmente en lograr la igualdad, ¿sí?, la equidad, pónganlo en esos términos, si no quieren hablar de igualdad, con un sistema que es sumamente desigual, con un sistema, por ejemplo, que, como bien decía Marx en el tomo 1 del Capital, permanentemente vemos reediciones de acumulación originaria. Yo ahí pondría un punto en un aspecto que resalta, hay un libro de Piketty que es El Capital en el siglo XXI, que él habla de la importancia de la educación y el acceso a la educación superior como la posibilidad de igualdad, digamos, y de ascenso social. Y en ese punto, lo remarco siempre, el sistema educativo nuestro, del argentino, digamos, que se diferencia hasta en los latinoamericanos, europeos, ni hablar de Estados Unidos y demás, la gratuidad de la universidad. ¿Bárbara? Para mí no hay compatibilidad, pero ya por definición, o sea, la democracia apela a una igualdad que es por definición abstracta para igualar a todos como ciudadanos, y el capitalismo se refiere necesariamente a condiciones materiales, a tengo o no tengo, a cobro o no cobro, y la democracia es algo, no es algo tangible, y el capitalismo, las consecuencias sí, así que para mí por definición no pueden ser compatibles. Al menos no pueden ser compatibles con una democracia de tipo radical como la pensamos nosotros, ¿sí? Ahí Borón, por ejemplo, va a recurrir... Claro, nunca va a ser nunca se va a llegar a la liberal pura que se quiere. Claro, ahí Borón, por ejemplo, va a hablar de democracia de hecho o democracia de derecho, ¿sí? Nosotros podemos ir a votar, ¿sí?, cada 4 años, ¿sí?, ejercer nuestros derechos políticos como ciudadanos, ciudadanas, de hecho el domingo lo vamos a hacer, pero la democracia no se reduce a eso. Vos podés tener, por ejemplo, el desarrollo consolidado de una forma de gobierno democrática e institucional, y acá volvemos con la idea del republicanismo de la clase pasada, pero ¿qué pasa si la mitad de tu población está por debajo de la línea de la pobreza? ¿Eso es democracia? ¿Eso es un sistema de gobierno democrático? Si la mitad de tu población no puede acceder, ¿sí?, a esto que bien señalaba Bárbara, a tener condiciones materiales y de existencia garantizados mínimos, estoy diciendo, ¿sí? Entonces, esta es una de los grandes interrogantes que también surgen y que va a pensar el marxismo. ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué hacemos con la democracia? Porque el marxismo está pensando la democracia como la democracia liberal y burguesa. Digo, ¿pero hay formas de pensar otro tipo de democracias? Yo creo que sí, por ejemplo. Y europea, bien. Yo pienso que sí. ¿Sí? Yo pienso que sí, de que hay una posibilidad de pensar, ¿sí?, un desarrollo de un sistema de gobierno democrático, ¿sí?, si es que consideramos que es la mejor forma de gobierno. Bien, ahí volvemos a Aristóteles en Teoría Política 1, pero digo, yo pienso de que una democracia consolidada tiene que ser una democracia de derechos, ¿no? Donde hay una necesidad, nace un derecho. ¿Saben quién dijo eso? No lo dijo, pero... Bueno, pero Neva lo dijo. Claro, ahí está. Entonces, esta es la idea, ¿no?
Me parece que el marxismo, y otro de los debates de lo cual también va a entrar en profundas contradicciones, es con esta idea, ¿sí?, de que el poder se encuentra alojado en el Estado. Volvemos al interrogante anterior de pensar esta cuestión del poder, ¿sí?, del poder alojado en el Estado, dónde se encuentra el poder, la localización del poder. Volvamos a este debate del estado de bienestar keynesiano. ¿Cómo le explicamos o cómo explicamos la realidad, ¿sí?, con las categorías conceptuales del marxismo del siglo XIX, una realidad que es cambiante? ¿Sí? Ya no podemos explicar, yo soy un ferviente defensor de todo el desarrollo, en definitiva, o de sus teorías o de las grandes teorías que ha elaborado el marxismo, pero me doy cuenta de esto, no soy ingenuo y hay que salir un poco del pragmatismo y de la ortodoxia marxista para decir, yo ya no puedo pensar con las categorías conceptuales del siglo XIX al siglo XX, ¿sí? Porque hay algo de la realidad que se me va a escapar. Y ya lo vamos a ver ahora. Después, bueno, Foucault también se lo va a señalar al propio liberalismo y también al marxismo, de que el poder no está alojado en el Estado. Pero antes de eso quiero ir al debate de lo que dice Hoff, ¿sí?, acerca del marxismo y esa crítica que va a hacer al marxismo mirado desde la lógica de un estado de bienestar keynesiano. El estado de bienestar keynesiano surge a partir de ¿qué? ¿Cuándo surge el estado de bienestar keynesiano? Con Bismarck o algo así. Sí, Bismarck, pero sobre todo, ¿qué acontecimiento o hecho histórico ocurre? La crisis del 29. Bien, la crisis de 1929, de la caída de valores de Wall Street, donde había un predominio del liberalismo económico que decía que el Estado no tiene que intervenir en la economía, que el libre juego de la oferta y la demanda encontraban un punto de equilibrio y que era el mercado el que mejor asignaba los recursos. Supuestamente había una mano invisible que regulaba ese libre juego de la oferta y de la demanda. Estamos hablando de Adam Smith. Pero este modelo económico liberal entra en crisis, obviamente, en los 30. ¿Y surge quién? ¿Qué economista surge? Keynes. Estado y sociedad. La cruzaron ya Estado y sociedad. Surge Keynes, ¿sí? Surge Keynes. Y le va a decir, miren, muchachos liberales, sus teorías para salir de la crisis son ineficientes, ¿sí? Son ineficientes, no sirven. Lo que tenemos que hacer nosotros es impulsar, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? En economía lo vieron. ¿Impulsar qué? ¿Qué hay que impulsar para Keynes? La demanda agregada, sí, hay que impulsar la demanda agregada para que este efecto multiplicador y sobre todo centrado en la idea del consumo, ¿sí?, produzca, ¿sí?, cierta redistribución de los ingresos. Entonces, impulsando la demanda agregada, reactivamos una economía que viene cayendo, ¿sí?, que se hizo pedazos. En paralelo, obviamente, se dan en ese siglo XX la mayoría de las conquistas laborales que tiene la clase trabajadora. Ahora, la pregunta es esta, ¿sí? La pregunta que le podemos hacer y que le debemos hacer al marxismo es, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos este fenómeno, en definitiva? ¿Cómo explicamos que de repente haya un Estado que beneficie a los trabajadores? ¿Cómo explicamos este pacto entre capital y trabajo y 50-50? Porque la redistribución de la riqueza durante todo el periodo del welfare state era 50%, ¿sí?, para los dueños de la propiedad privada, de los medios de producción, de los capitalistas, de los empresarios, y 50% para los trabajadores. Entonces, ¿cómo explicamos, ¿sí?, desde una lógica marxista esta idea? No lo podemos explicar. No lo podemos explicar. No podemos explicar, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo desde esta lógica. O sí lo podemos explicar, ¿sí? Pero digo, no podríamos pensar desde una visión de
que el Estado es un instrumento de dominación de clase, ¿sí? Todo el desarrollo del Estado benefactor. No podríamos pensar cómo es que el Estado, por ejemplo, que no deja de ser capitalista, impulsa, ¿sí? El desarrollo de créditos a bajo interés para que haya más dinero circulando. No podríamos pensar el desarrollo del efecto multiplicador dentro de la economía. Entonces, lo que va a señalar Off, por ejemplo, que es marxista, también de formación marxista, es esta idea, ¿no? Es esta idea de que muchas veces el Estado lo que va a hacer a partir del welfare state, del estado de bienestar keynesiano, es mediar la conflictividad social, mediar el carácter irreconciliable de clases, el antagonismo de clases. Entonces ya no podemos pensar al Estado bajo la idea del comité ejecutivo de la burguesía. Y me parece que ahí hay, por ejemplo, una de las limitaciones más fuertes que tiene el pensamiento marxista. Sin descartar, o sea, uno cuando lee los autores no los descarta, ¿sí? Quizás habría que pensar a Marx en este siglo XXI, reconceptualizar las categorías de pensamiento de Marx. Porque obviamente está pensando la realidad del siglo XIX, y esto me parece que está bien señalado ahí en Federici, cuando vimos Calibán y la bruja. Dice, bueno, evidentemente yo voy a tomar un concepto como la acumulación originaria de Marx, pero lo voy a aplicar, ¿sí? A través de un lente, ¿sí? O el desarrollo de una teoría netamente feminista. Y analizando las implicancias de la acumulación originaria en la casa de bruja, por ejemplo. Y en el rol reproductor de la mujer, de la reproductor de la fuerza de trabajo. Entonces, me parece que esto es lo interesante. Nosotros no tenemos que pensar jamás, como futuros licenciados en ciencias políticas o profesores en ciencia política, en conceptos ortodoxos, ¿sí? En comprar un discurso y un paquete cerrado de categorías y conceptos que nos sirvan para explicar absolutamente toda la realidad. Quizás el concepto de Marx, ¿sí? La acumulación originaria, nos sirva para explicar una realidad. Pero si no, como consecuencia de todo esto, podemos morirnos esperando que las condiciones objetivas estén dadas para hacer una revolución y levantarnos en armas. Y pensar que si nos levantamos en armas, ¿sí? Tomamos el poder por las armas en un gran asalto, eso es hacer una revolución. Bueno, ¿qué pasa con el estalinismo? ¿Qué pasó con el estalinismo entonces? ¿Eso es la expresión del comunismo? ¿Eso fue nuestra experiencia comunista? Hay una película que yo no sé si vieron, y si no vieron la tienen que ver, como todas las cosas que evidentemente recomendamos en esta cátedra, que se llama Goodbye Lenin. ¿Alguien la vio? De hecho fue hace unos discursos atrás, fue señalada por Cristina como diciendo que ahí estaba sintetizado todo el proceso de transformación con la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 89. ¿Sí? ¿La vieron? ¿Goodbye Lenin? Yo la vi en la escuela. ¿Alguien la vio? Bien, bien, muy bien. Ahí está sintetizado, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando. Bien, hoy estamos presenciando el triunfo del capitalismo a nivel global. Desde la caída del muro de Berlín en adelante no se ha pensado en otro sistema alternativo. Está bien, las experiencias comunistas no han sido muy buenas, ¿no? Pero evidentemente hay que pensar un modelo alternativo, porque no podemos centrarnos pura y exclusivamente en la propiedad, ¿sí? Privada de unos pocos, en la acumulación de riqueza centrada en unas pocas manos. Eso no es democrático para nadie, ¿sí? Eso genera, como decía Klicksberg, disparidades hirientes, que las personas no puedan acceder a la tierra, que no puedan formar una familia, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones que nosotros tenemos ya que pensar, de que ya tenemos que ir pensando, ¿no?
Al resto le recomiendo que vean Goodbye Lenin, ¿sí? No es que yo me siento acá a recomendar porque soy cinéfilo, me gusta ver películas, o dirán, no sé, este viejo que cree que está todo el tiempo al pedo y que nosotros tenemos tiempo para ver o sentarnos a ver películas, no lo sé, díganlo, no me interesa, pero nosotros tenemos que hacer anclaje en toda esta producción teórica que venimos haciendo de teoría política 1 y 2 en el cine. En el cine, ¿sí? Yo creo que es el mejor método de enseñanza que hay. Bueno, sí, tu jefa también dijo que el capitalismo es el sistema más eficiente. Pero bueno, nada, no importa. Obviamente que nosotros tenemos que discutir al capitalismo, ¿sí? Obviamente que hay que discutir al capitalismo como productor de grandes desigualdades. Otra vez estaba escuchando ¿saben? Del dueño de Tesla, ¿no? De los nuevos multimillonarios, billonarios, trillonarios, no sé, ya cuánto tiene que ser para ser considerado uno de los amos del mundo. Y se hablaba de que solamente con un 2% de su riqueza se resolvería casi los problemas de la pobreza en la totalidad del mundo. Eso es una disparidad que no puede ser permitida bajo ninguna forma de gobierno que se dice democrática. Entonces, si nosotros decimos, bueno, la mejor forma de gobierno y que logre isonomía, es decir, que logre igualdad, es la democracia está permanentemente tensionada por el capitalismo. Si no, la democracia, y yo considero que está bien esa crítica, se transforma en un disfraz de la burguesía, ¿sí? Para enmascarar todo un proceso de dominación y de explotación de clase. Hay que darle sustancialidad a la democracia. Sí, pero a ver, todos estos grandes multimillonarios, Jeff Bezos, todos ellos, digamos, viven en un país que es el guardián mundial de la democracia, digamos. A ver, si ellos que están ahí son quienes mayores riquezas tienen en el lugar, no sé, donde supuestamente el sistema democrático es el más fuerte, o sea, ¿qué podemos esperar del resto de los países subdesarrollados? Sí, y me parece que por otro lado, retomando esta idea, nosotros también tenemos que pensar no solamente la compatibilidad entre la democracia y el capitalismo, si puede ser pensado un sistema y en otro, sino en algo que se señalan, ¿sí? Y critican la visión más insurreccional del marxismo, que es esta idea de que, bueno, perfecto, logramos representación parlamentaria. Y con eso es suficiente, por ejemplo, para que los grandes privilegiados, para que la burguesía se desprenda de toda su capacidad, no solamente en términos de propiedad privada de los medios de producción, sino de privilegio dentro de una sociedad. Basta solamente, ¿sí? Con que yo tenga representación parlamentaria, le dicen a los socialdemócratas, ¿sí? Para que se terminen los privilegios, van a estar, ¿sí? Tan dispuestos a ceder sus privilegios, teniendo en cuenta que para que se garanticen derechos hay personas que tienen que ceder en sus privilegios. Y bueno, esto está dicho en Jauretche, ¿no? Vayamos a leer Jauretche, que lo dice perfectamente así, ¿no? Para que se garanticen derechos plenamente, hay personas que tienen que ceder en sus privilegios. Ahora, ¿por qué la burguesía cedería en sus privilegios? Al menos, ¿sí? Y se señalan los debates, van a ofrecer resistencia. Entonces aparece otra de las cuestiones, que es la violencia. ¿Y qué hacemos con la violencia? ¿Sí? ¿Qué hacemos como la violencia como método? Sobre todo teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en nuestra historia argentina, desde el 55 hasta el retorno de la democracia, inclusive en el gobierno de Alfonsín y de Menem también se ha visto, estuvo asignada por la violencia política. ¿Cómo hacemos con el tema de la violencia? Porque para el marxismo hay que hacer
un asalto que es violento, una insurrección para tomar el poder por las armas. ¿Qué pasa con la violencia? ¿Puede ser un mecanismo que nosotros utilicemos, ¿sí?, para transformar la sociedad como un elemento para pensar la praxis política? ¿O no? ¿Qué hacemos con la violencia? No digo que sea mi opinión, pero si para los trabajadores se maneja la burguesía en términos de violencia, es lo que se pensó también cuando estaban las guerrillas acá. Hay que responder con más violencia a lo que se maneja como con violencia. Sí, pero hay un libro que es A Todo o Nada de Santucho, donde él termina, Santucho fue uno de los guerrilleros del ERP, o sea, uno de los jefes del ERP, y él en la última parte del libro termina haciéndose esa pregunta, si en vez de la lucha armada hubiera elegido la vía electoral, digamos, a través del voto, si hubiera podido llegar a la presidencia para lograr los objetivos que él tenía. Igual según el texto acá creo que Engels decía que aunque ponele, no sé, se busque el cambio por medio de los medios legales, la burguesía iba a terminar apelando sí o sí a la destrucción de esos medios legales y a volver a la violencia, porque se maneja y nació en términos de violencia y se va a manejar siempre así, según lo que dice Engels. Bueno, pero por otro lado, y me encanta este debate, por otro lado, por ejemplo, podemos pensar en el caso de la revolución cultural, ¿sí?, con Mao Zedong. Mao Zedong, cuando llega al poder, lo primero que hace, ¿sí?, es mandar a fusilar y a matar a toda la burguesía, a todos los dueños de las tierras. Después las reparte, obviamente. Uno diría, bueno, qué bueno repartir tierra, está bien que haya una reforma agraria, pero manda a matar personas. Entonces, acá podríamos volver a estas ideas más maquiavélicas de si el fin justifica los medios, ¿no? Hay una parte que utiliza Marx para explicar la utilización de la violencia, que lo toma de Goethe, que dice, ¿quién se queja, ¿sí?, de los estragos si los frutos son placeres? ¿Quién se queja de los estragos si los frutos son placeres? Entonces está diciendo, no importa que utilicemos la violencia. ¿Acaso el capitalismo no usa la violencia? Y el general Roca acá en el sur. Claro, en la conformación del Estado argentino. Pero digo, ¿acaso el capitalismo no utiliza la violencia? Lo vimos en la acumulación originaria. El sistema capitalista es un sistema que se impuso en base al fuego y a la sangre, el derramamiento de sangre, para la conformación de los estados, no solamente en Europa, sino en el mundo entero. En el mundo entero es un sistema que derrama sangre, que chorrea sangre. Lo va a señalar Marx en la acumulación originaria y lo va a retomar Federici también, en Calibán y la Bruja. Entonces me parece que hay una discusión también ahí con la violencia. ¿Sí? Digo esto porque después nos vamos a meter en la lectura, más adelante, ¿sí?, no nos adelantemos, pero nos vamos a meter en la lectura, por ejemplo, de Walter Benjamin, que piensa, ¿sí?, en el marxismo, pero ya le da una vuelta de tuerca a través de lo que es la teología. Él une como teología y marxismo y desarrolla unas tesis de la filosofía de la historia que a mí me parecen maravillosas. No sé por qué, pero me siento muy fuertemente interpelado por Benjamin, ¿sí? Después, no me quiero meter en Benjamin porque tiene una historia de vida muy particular, pero tiene otro texto que también se lo recomiendo, que se llama Para una crítica de la violencia. Creo que se lo había recomendado, ¿sí? Es un ensayo, ¿sí?, para pensar, ¿sí?, la violencia, para pensar la violencia y el ejercicio de la violencia como tal. Yo entiendo de que, evidentemente, si nosotros pensamos el libro, Para una crítica de la violencia, es maravilloso. Además de ser maravilloso, siempre que a mí me pasó algo, y me pasa algo muy particular con Benjamin, ¿sí?
siempre que lo vuelvo a leer, ¿sí? Siempre que lo vuelvo a leer, es como que me pasa como si fuera la primera vez que lo leo. No sé si nunca, o sea, tengo esa sensación extraña de extrañamiento, de decir, che, este texto nunca lo había entendido. Cada vez que lo vuelvo a leer me pasa eso, es cortito, es cortito, es para leer, no sé, en cualquier momento se lee. Sí, obviamente que no es tan sencillo, porque después vamos a ver cómo escribe Benjamin, pero sirve para pensar en esta categoría que es la violencia, ¿no? Bueno, ahí Benjamin, y a través de todo este esquema de vencedores y de vencidos, ¿sí? Va a señalar cómo la violencia es fundadora de derecho, ¿sí? El derecho se funda a través de la violencia, pero también hay un cuestionamiento, y tiene que haber un cuestionamiento de la utilización de la violencia como tal, ¿sí? Ya hoy a mí me parece que es impensado pensar en un gran asalto y en una toma del poder a través de la utilización de la violencia, sin dejar de reconocer, y hay otro libro que también se lo recomiendo para pensar la violencia política, que es de Frank Fanon, que se llama Los Condenados de la Tierra, cuando dice, nosotros, por ejemplo, castigamos la violencia que utilizan las clases bajas, ¿sí? Las pequeñas violencias, los pequeños actos de violencia que utilizan las clases bajas, pero no cuestionamos la violencia que utilizan las clases dominantes para mantenerse en el poder y mantener el status quo que tanto las beneficia. Entonces, obviamente que hay todo un esquema de violencia y este sistema se mantiene en base a la violencia. Violencia de todo tipo, no solamente física, sino también simbólica. ¿Sí? Hay formas, distintas formas de violencia. Pero hay una pregunta ahí. Hay una pregunta, bueno, ¿es la violencia el mecanismo? ¿Es la violencia la forma? Uno, no sé, por ejemplo, viendo toda la historia argentina, voy a decir que hay que luchar, ¿sí? O generar una lucha de clase violenta para tomar el Estado por las armas, ¿sí? Y acabar con la oligarquía y fusilarlos a todos en la Plaza de Mayo, termina siendo o reproduciendo un esquema de dominación que está cuestionando en definitiva. Y esto me parece que hay que pensarlo también. O sea, obviamente que está fuera de contexto de pensar la violencia política como una arma para la transformación de la sociedad argentina. Sí pienso de que hay viejas discusiones y debates en torno al Estado, como estamos haciendo ahora, que hay que dar, sí, que hay que dar, y que hay que dar también a los interiores del Estado, como bien decían con ustedes, con Luciano, porque si no, la otra propuesta, por ejemplo, de Holloway tiene un libro que se llama Cambiar el mundo sin tomar el poder, que es marxista, de Badiou, por ejemplo, va a decir que solamente hay una expresión de tipo política cuando se escapa a las esferas del Estado. Y ahí señalan, por ejemplo, ambos, están de acuerdo con esto, a las abuelas de Plaza de Mayo. ¿No? Digo, bueno, si están por fuera de la lógica partidaria estatal, es posible pensar la política, si no, no. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo tampoco, por ejemplo, de que el poder se encuentre en el Estado. Ya me parece que es anquilosado pensar de esa forma. El poder no circula. El poder se ejerce, ¿sí? Se ejerce reticularmente. Hay que pensar la capilaridad del poder, la microfísica del poder. El poder no está en el Estado. Hoy no está en el Estado. Ahora, si a mí me preguntas, siempre prefiero un gobierno de los trabajadores que un gobierno de los empresarios. Por malo que sea el gobierno de los trabajadores, ¿sí? Si es que existe algo así, siempre prefiero que el comando del Estado sea manejado por un gobierno, entre comillas, más aristocrático, menos aristocrático, más porteño-centrista, menos porteño-centrista, que al menos diga que va a gobernar a favor de los trabajadores. Porque cuando vimos los gobiernos de los empresarios, terminamos con el país endeudado. Pienso yo, ¿eh?
Vamos, pensemos. ¿Qué están pensando allá? ¿Sí? Desde su casa, ¿ya se quieren ir a tomar algo? No, yo me había quedado. Ah, perdón. No sé quién interrumpí. Ah, ¿querés hablar, Rafa? Habla, perdón. No, es cortito. Igual yo no sé si los que nos representaron como trabajadores representaban tanto a los trabajadores, porque terminaron negociando siempre con esa, con esa parte tal vez de capitalista o los dueños de todos los negocios y terminan eh, negociando y terminan vendiendo al resto de los trabajadores algunos beneficios, por así decirlo, algunos derechos, pero a veces lo veo como que es más una cuestión de negocios y por ocupar algunos lugares. ¿Bautista? No, yo me había quedado re atrás, me quedé pensando todavía lo de la violencia, o sea, lo que vos, Milton, planteabas esto de que, sí, que realmente no se sabe, si, o sea, no sabés si la salida es por la violencia. Y yo creo que hay una parte de violencia que se tiene que dar, o sea, para mí la violencia sí, o sea, más allá de que sea una, no quiero caer como criptofascista, nada, pero creo que hay una parte de violencia en estas, por ejemplo, en las relaciones de poder, justamente hay una relación de dominación y hay una relación de violencia, aunque sea simbólica, diría Bourdieu, digamos, ¿no? Siento que sí o sí debe de estar esa, más allá de cómo sea ejercida esa violencia, ¿no? Pero siento que sí o sí en algún momento se ejerce, lo querramos o no lo querramos, tanto sea por si domina, digamos, el pueblo obrero, digamos, siempre hay un ápice, digamos, de violencia ahí, creo yo. Profe, yo también estaba pensando un poco sobre esa violencia que utilizaba como método de los dictadores, por ejemplo, Mao Zedong o Pol Pot de Camboya. Utilizaban el terror para controlar a la población y mantenerse en el poder. Pero no solamente eso, sino varios. Y bueno, tranquilamente, si hablamos de ejercer miedo a la población, hablemos de Estados Unidos con Bush en el gobierno, con cualquier otro presidente, que en sí las políticas, las campañas que hacían para las elecciones era sobre el miedo, sobre que el enemigo era Saddam Hussein, era Bin Laden, en su momento fueron los alemanes, los japoneses, y todo el tiempo a los estadounidenses le ejercieron control en base al miedo. Incluso todas las revoluciones fueron violentas. No creo que conozca una revolución pacífica o tranquila. Todas fueron violentas. Es ahí una de las grandes cuestiones, ¿no? Alguien conoce una revolución bien, José, ¿no? Alguien conoce una revolución que haya sido pacífica. Bueno, salvo de Brasil, que estuvo, digamos, más o menos con la monarquía ahí de Portugal, ahí medio tranquilo, no estuvo tanto, digamos, el levantamiento como en otros países de Latinoamérica. Bueno, más o menos era según los textos que vimos en historia, se comentaba que no tuvo, digamos, tanto sometimiento en la cuestión en Brasil, por lo que sí sus países hermanos, en cuanto a esta digamos, monstruosa implicancia al sometimiento, al miedo, digamos, a otras cuestiones donde pasó la revolución por ese lado. Además, perdón, si no hubiera violencia, quiere decir que se podría llegar en algún punto a un acuerdo. Y si se podría llegar en algún punto a un acuerdo, no sé, me parece que se solucionarían un montón de cosas y también la gente dejaría de ser, de cometer crímenes, porque también uno como persona, ¿quién no quiere ejercer la violencia? Por ejemplo, con lo del kiosquero que pasó o en situaciones cotidianas.
Si hubiera una forma de no ¿Vos querés ejercer la violencia? No digo eso, pero digo que es algo que está con... ¿Estás cerca de Spert? ¿Eh? ¿Estás más cerca de Spert dentro de la línea política? No estoy... No, bueno, pero digo, o sea, por más indignación nadie quiere... Y ahí vemos las revisiones constantes del estado de naturaleza de las cuales hablaba Brinesi, pero obviamente a través de Hobbes. Bueno, no, me parece que hay una resolución de los conflictos que no tiene que ser a través del uso de la violencia. Pero si pensamos, por ejemplo, en los atributos de estatidad de Oslak, que dice que el monopolio de la violencia lo tiene el Estado. Del otro lado, digamos, ¿cómo va a ser la respuesta? El Estado va a ejercer violencia igual. Cuando la tenga que ejercer y cuando la pueda ejercer, la va a ejercer. Lo vimos siendo del partido que sea. O sea, porque lo que decía Julio, es propio a él la violencia. Se constituyó sobre un mecanismo de expropiación violenta. Y aparte el miedo desencadena esa propia violencia también. O sea, es un tipo de violencia. El miedo que te ejerce el Estado, o sea, todas las cosas que genera como para que vos, si haces algo que está relativamente mal, digamos, en su vista, vos caigas en cana, eso es un tipo de miedo y de violencia también. Claro, la violencia por ahí es la amenaza de la violencia, ni siquiera hace falta ejercer la violencia posta. ¿Qué categoría es esa, la violencia posta? No sé, no la había escuchado nunca. Un machetazo. La violencia posta. Profesor, Gandhi Sí. llevó a cabo una revolución pacífica. Sí, es cierto. Sí, a ver, yo es algo que pienso, ¿no? Que evidentemente pienso, pero me quedo con esto que decía Rosa de Luxemburgo, ¿no? Primero tiene que haber movimiento, ¿sí? Y otra de las cuestiones que va a discutir también el marxismo en esta parte es la idea del movimiento, ¿sí? ¿Qué importa más, si el partido o el movimiento? Discusiones que podrían llevarnos todo el día, ¿no? Bueno, ¿qué importa? La cuestión organizacional, compleja y burocrática de un partido o el movimiento en sí. Y va a decir algo, parafraseándola, ¿no? Que no se mueve, no siente las cadenas, ¿no? Y a mí esa frase siempre me quedó en la idea del movimiento. Bueno, hay que empezar a moverse para sentir, evidentemente, las cadenas que atan a los proletariados o a los proletarios. Obviamente que el sistema ha sido muy ingenioso en todo esto y ha sabido, ¿no?, construir trabajadores de élite, ¿no? Entonces, de esa forma es más difusa la unión entre los trabajadores. Nos podríamos preguntar hoy, ¿hay verdadera unión entre los trabajadores? ¿Todos los trabajadores cobran lo mismo? ¿Pertenecen a las mismas castas sociales? ¿Tienen los mismos privilegios? Entonces, establecer, por ejemplo, esos trabajadores de élite, como ha hecho el sistema, también ha sido un golpe a la clase trabajadora, ¿sí? Porque el proceso de identificación se da con una persona que es mi par, ¿sí? Un primus inter pares, no se da con una persona que tiene algún sueldo de privilegio y que es un wannabe, diría Trueno, ¿no? Un aspiracional, alguien que quiere aspirar a ser más que clase media, ¿no? ¿Te gustó la definición de wannabe? ¿Te gustó? ¿Viste? Viste que no soy tan anticuado. Una buena data, fue ahí de escondida, pero buena. Sí, viste, son como haces bajo la manga ahí que tengo. Salen solos. Salen solos, eso. Ya, además un viernes, ¿no? Un viernes que evidentemente todo el mundo está medio cansado para discutir de estas cuestiones, pero me parece que tenemos que llevarnos toda esta serie de inquietudes a reflexionar y a pensar también con los textos, que eso es lo más importante. Otra cosa a la que me preocupa, y quiero que lleguemos a un acuerdo antes que se vaya la clase, es, no lo digo por todo el mundo, pero evidentemente hay como cierto letargo y retraso en la entrega de trabajos prácticos, y por ahí hay un desarrollo de los trabajos prácticos muy sintéticos, muy acotados, muy del copy y pegue, ¿sí? Eso nos damos cuenta, evidentemente nosotros no comemos moco, ¿sí?
ni comemos vidrio, ¿sí? Pero quisiera saber motivos, razones, qué le está pasando, si tiene muchas materias, si está muy presionado, porque también la deserción a esta teoría política 2 ha sido bastante grande, ¿sí? Y no es nuestra idea es pensar, sí, los mecanismos para incluir a la mayoría, para que la mayoría quede, ¿sí?, dentro de ese proceso de promoción, no promoción como tal, ¿no? Sí, pero sí que pueda ir avanzando en la carrera y no complicarle la vida a nadie. Dije de promoción, después me arrepentí, ¿no? Promoción, van a promocionar solamente a aquellas personas que han logrado un porcentaje por encima de la media, pero en comparación de lo que fue, por ejemplo, el cursado de Teoría Política 1 o en Teoría Política 2, veo que son contados con la mano esos casos y por ahí no sé si son las complejidades de los trabajos prácticos, las complejidades de los textos, si es que están cursando muchas materias, qué es lo que está pasando, ¿no? Hernán, te escucho. Sí, profe, yo por mi parte, de mi lado, justo tuve una ocasión de poder hablar con el profesor en cuanto a que se me estaba haciendo como un poco difícil en cuanto a la comprensión de los textos. Yo quise llegar lo más justo posible, por ejemplo, en la entrega a tiempo al parcial. Y me pasa que me costó un poco porque, bueno, intenté desde mi lado, como alumno y también para aprender, de poder, digamos, comprender los textos. Si bien me llevó 2 días más, creo, dije, bueno, me ayudó, le dije yo, me ayudó, me sirvió un montón, porque si bien yo no le estaba, digamos, dándole la importancia a los textos, es como que se relaciona todo con todo, las otras materias, algunos textos son muy parecidos, tanto algunas ideas, digamos, con otras materias, y de a poco le fui metiendo, digamos, esa cuestión de no hacer lo mismo en cuanto a un copy-pegue. Me gustó porque pude con mis palabras tratar por ahí algunas frases de oraciones que sí lo saqué del texto, pero le pude, digamos, buscar la vuelta, que eso yo lo fui leyendo y yo lo fui, digamos, bueno, entonces por acá estoy bien. En cuanto al trabajo práctico también, me gustó, puse un ejemplo, creí yo conveniente poner como un ejemplo, entre comillas, y decir, bueno, porque los textos de Marx, los que tenemos para trabajar, por ejemplo, los leí sin problemas, o sea, los leí a todos y dije, bueno, entonces acá la idea fundamental o la idea que me está queriendo decir el autor es que, bueno, si bien hay una relación de lo económico con lo político, pero como Marlo, y como que eso me fue ayudando un poco. En ese sentido, es como que no me desanimé tanto y pude, digamos, seguir. Pero si no era literal, o la dejaba o la tenía, digamos, para más tiempo, pero bueno, no fue tampoco mi intención decir, bueno, llegué hasta acá, dejo todo y no hago más nada. O sea, el esfuerzo por mi parte siempre estuvo en cuanto a la materia y la carrera. Pero me ayudó mucho porque me gustó en cuanto a mi forma de interpretar los textos, soy durísimo. Y cuando uno se pone, digamos, esa cosa de relacionarlo con la realidad también, con la vida cotidiana, es como que le encontrás esas relaciones. Pero si no, en mi caso se me es imposible. Entenderlo así muy, digamos, muy directamente, muy así, muy de, bueno, este es el texto, está, no sé, es un cubo, no lo entiendo, ¿no? Una cuestión de leerlo para ir relacionado con la realidad y me ayudó un poco. Yo creo que se lo había señalado en otros momentos, quizás hoy no lo sea, o quizás en más adelante tampoco le ocurra, pero en algún momento las teorías se vuelven materialidad, indefectiblemente. Y obviamente los autores están analizando la realidad, bueno, en este caso Marx con la tesis 11 de Feuerbach iba a decir que, bueno, que todos los filósofos hasta la actualidad se iban a encargar o se están encargando de explicar la realidad cuando se trata de transformarla, pero evidentemente cuando la realidad se hace materialidad y nosotros la podemos ver con nuestro lente, es cuando decimos, acá estaba la teoría, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, cuando voy y veo cotidianamente a trabajadores, ¿sí? A trabajadores y a dueños en un mismo lugar, ¿sí? Digo, acá está la explotación de la que te habla Marx. Las caras, los rostros, piensen en eso. Las horas de trabajo, la forma de vida, los estilos.
Otra vez, por ejemplo, me tocó ir no sé si habrá en su lugar, pero acá hay un diarco y nada, tuve esa cierta de epifanías donde veía qué mercancías compraba cada persona según a la clase social a la cual pertenecía. Y dije, bueno, acá están las categorías de las cuales yo aprendí, ¿sí? Para el análisis de la realidad. Entonces, según la mercadería que compraba cada una de las personas, uno podría inclusive determinar cuántos ingresos tenía. Digo, cuando uno ya empieza a ver la realidad toda con esa óptica de un análisis quizás más sociológico que nosotros tenemos, los cientistas políticos, es cuando uno, bueno, dice, bueno, pude volcar todo un concepto teórico muy abstracto a cuestiones concretas y reales. A mí me pasó, por ejemplo, la otra vez iba caminando, y ya que había Bautista hablado sobre el tema de Bourdieu, para ver, por ejemplo, el prestigio, fui caminando y me pasó esto muy particular, ¿no? De que venía caminando con mi compañera y mi compañera dice, qué rico perfume que tenía esa señora. Yo me puse a pensar una pelotudez, ¿no? Me puse a pensar, bueno, no es una pelotudez, pero digo, me puse a pensar en ese momento si la persona que se ponía un perfume importado sabía que eso le otorgaba prestigio dentro del espacio social. Y estaba pensando a través de Bourdieu, ¿sí? Yo no le pido que sean tan enroscados como yo, ¿sí? Que está analizando meticulosamente todos los aspectos de la vida, pero bueno, en definitiva es el lente que nos permite ver las cosas, ¿sí? De poder volcar toda la teoría a la práctica. O yo no le contaba la vez pasada cuando fui a caminar, estaba caminando y en un momento llegué a un cartel y había una parte del río que estaba cercada y decía propiedad privada. Bueno, acá está Marx, acá está la acumulación originaria, acá está cómo se empiezan a acercar las propiedades. Digo, no es que lo abstracto de los autores no está dentro de nuestro espacio social cotidiano y en nuestra cotidianidad, ¿sí? No es que escapa, no es que está en otro lugar, está al lado de ustedes, ¿sí? Está al lado en cada paso que vayan a dar dentro del espacio social. Podemos ver a Hobbes, podemos ver a Locke, podemos ver a Rousseau, podemos ver a Marx, podemos ver a Foucault, podemos ver a Weber, ¿sí? No es que no está ahí en disputa. Me parece que ese es el paso que hay que dar. ¿Sí? Por ahí yo no le estoy pidiendo que salgan a ver, evidentemente, todo con esos lentes. Hay un texto que decía eso, ¿no? Muy básico. Me parece que se llama Goran y Terborn, se lo están dando todavía en sociología porque nunca actualizan bibliografía. Y decía, bueno, yo cuando llego, freno en un semáforo y hay un semáforo frente a mí, me doy cuenta de que estoy sujeto a un proceso de socialización, porque sé qué normas imperan, sé que si en definitiva está en verde yo tengo que pasar con el auto, si está en amarillo es precaución y si está en rojo tengo que frenar. Entonces una categoría como los procesos de socialización primaria y secundaria están en el ejemplo de un semáforo. No hay que ir a buscar el sexo de los ángeles para darse cuenta, ¿sí?, de estas categorías y conceptos teórico-políticos. Bautista. No, yo iba a ventilar mi vida, ¿no? Iba a decir tipo cómo me fue en la cátedra. Lo que va, por lo menos a mí lo que me pasó, más allá de que ya es fin de año y todo eso, y obviamente repercute, digamos, es que en un momento me encontré como en una zanja, tipo cuando apenas empezamos con Marx, sentí como que realmente me sentí un boludo, digamos, no lo entendía, no lo podía llegar a entender, lo leía y todo, no lo podía llegar a entender, pero igual de obstinado, no fui preguntando ni nada, hasta que, digamos, salí de ese lugar, de volver a leer, buscarme videos, agarrar y pensarlo y repensarlo, y al final, por ejemplo, la ideología alemana me encantó. Pero nada, tipo, fue como ese bajón para mí, en que me encontré en una zanja que no lo entendía y me bloqueé, digamos. Pero nada, tipo, después de videos y todo eso, tipo, también me ayudó. Y bueno, la ideología alemana, a pesar de que se le tiene muchas críticas le tengo, digamos, me gustó mucho, me gustó las ideas que planteaba. A mí lo que llegó a pasar con el tema de las materias, sobre todo con estas, es que
creo que me sobrepasé al anotarme en las 4 materias, ¿viste? Y llegó un momento, sobre todo en este último mes, que todo el material que nos daban me sobrepasó y ya medio que hacía tatetía a ver qué materia estudiaba primero, después otra, cuál dejo para el último. Somos el último orejón del tarro. Teoría política es el último orejón del tarro, entonces. No, es economía. Me parece que sí, que estamos en ese podio del último orejón del tarro. Me tengo segunda teoría. Bien, bueno, ¿alguien quiere expresar algo? Es el momento de hacer catarsis, ¿sí? Que yo un poco desestimo toda esta idea y me mola, dirían los españoles, el hecho de ir a hacer catarsis a un lugar, en bola, no sé. Ay, perdón, si hay que ventilar, yo soy mandada a hacer. Participé todo, no me voy a callar ahora. Nada, a mí yo creo que es re obvio que me encantó la materia. Sí, lo que me pasó fue que nunca como que se me presentó la oportunidad de escribir en esta materia y me parece que está re bueno. A mí no sabía que es como que por más de que esté horas y que me cueste un montón, es algo que está re bueno y por ahí no lo había visto en otras materias. Así que nada, también a mí lo que se me complicaba era también esto de que era tan amplia la consigna, pero creo que fue con el primer trabajo nomás. Después como que le encontré el lado bueno. Siempre hay que aprender, ¿sí? Ustedes deberían tener una libretita de consejos, así como anotar mis consejos, ver Goodbye Lenin, ver una serie de películas, pero siempre hay que hacer recortes. Uno trabaja sobre recortes, ¿sí? Porque abarcar toda la realidad, la totalidad de todo el pensamiento de un autor es imposible. Hablamos de la contingencia de todo orden social. Bueno, hay una contingencia también de no poder abarcar absolutamente todo. Es una cuestión que en investigación se aprende. Yo no puedo investigar sobre todo. Uno hace un recorte. Bueno, hasta acá trabajo y lo elaboro. Toda la totalidad de los saberes, de la profundidad teórico-política, porque eso además de ser una cuestión sí, perjudicial para el cuerpo, para la mente, sí, es imposible abarcar. Algo siempre nos va a quedar por fuera. Y hay que aprender a manejar eso, ¿sí? Saber y especificar dónde me voy a centrar, dónde me voy a parar, ¿sí? Yo preparo un examen y digo, bueno, me voy a parar desde este lugar. Voy a dar este autor, esta categoría voy a analizar. ¿Sí? Después, bueno, evidentemente te pueden llegar a preguntar o hacer una serie de preguntas de otras unidades, pero no está mal el recorte, no está mal recortar, ¿sí? No me saquen de contexto, porque si no parezco un economista neoliberal, ¿no? Pero lo estoy hablando metodológicamente o desde la investigación, no está mal recortar, producir recortes, ¿sí? En nuestro objeto de estudio, que son sujetos, ¿no? Bueno, ya van a ver metodología de la investigación. Pero nada, sí, la finalidad nuestra es eso, que puedan escribir algo propio, que es costoso, yo sé que cuesta, porque no hay ningún dispositivo, ni desde la enseñanza media hasta la universitaria, pensado como instancia de aprendizaje basado en cómo escribir. Bien, yo tengo una serie de conectores discursivos por ahí, los puedo acercar, cómo empezar una idea, cómo elaborar una idea, que sirven, hay una mecánica también. Pero bueno, yo, el que quiera, se los puedo pasar. No hay problema, son útiles. Son herramientas que nos dan una utilidad. Bien, estimados, estimadas, estimades. Si no hay preguntas, si no hay dudas y si no hay consultas, cerramos aquí por hoy. Profe, sí, el tema del coloquio vamos pensando ya más o menos y hacemos como en teoría uno que les tenemos que tipo tirar la idea